Bueno, voy a explicar el ejercicio 3 de junio del 2023, que dice que representes el tetraedro, lo imprimido, representar el tetraedro con uno de sus vértices en O, arista 35 milímetros contenida en el eje Y y la base contenida en el plano XY. Diferenciar aristas vistas y ocultas. Y me dan esto, que son unos ejes axonométricos trimétricos, o sea, que no forman ángulos iguales, sino que cada eje forma un ángulo distinto. Voy a hacerlos aproximadamente como los estoy viendo ahí, porque en verdad, bueno, pues da un poco igual cuál sea el ángulo exacto. El caso es que el sistema es trimétrico. Este es de casi 90, pero no es de 90. Entonces, nos dicen que el tetraedro tiene uno de sus vértices en el origen y uno de sus lados en la dirección del eje Y. Lo que ocurre es que, claro, ese eje tiene coeficiente de reducción. Por tanto, tengo que abatir el plano XY para poder dibujar sobre él la base del tetraedro. ¿Cómo se abate un plano XY? Pues tenemos que hacer una traza de un plano fundamental que es perpendicular al eje Z, una cualquiera, suficientemente alejada para que, bueno, pues no me quede después todo amontonado, y vamos a batir el eje O alrededor de esa traza. O sea, el eje O no, el origen de coordenadas lo vamos a hacer como si lo cogiésemos por aquí, el eje X y el Y sujeto por aquí y por aquí, lo levantamos, le hacemos dar la vuelta y se nos vendría por delante al mismo plano horizontal. Para ello necesitamos convertir el ángulo que está ahí, que no sé cuál es, en un ángulo de 90 grados, que es el que realmente forma el eje X con el eje Y por tanto cuando yo lo abata pues va a formar 90 grados. Entonces si consigo que ese ángulo se convierta en 90 grados, pues habré conseguido obtener la verdadera magnitud de todo lo que está en el plano XY. En conclusión, hago un arco capaz de 90 grados del segmento constituido por los puntos donde el plano auxiliar que utilizo para batir cortan al eje X y al eje Y. Ese arco capaz de 90 grados, que es este, me va a permitir abatir el punto O sin más que extender el eje Z, que es perpendicular a la traza del plano, y lo he hecho a propósito así, hasta que llegue a ese arco capaz. Entonces aquí obtenemos el centro abatido. Y aquí lo que obtenemos es el eje Y abatido y por tanto en verdadera magnitud, lo que me va a permitir poder medir sobre él los 35 milímetros que me dicen que mide el lado del tetraedro. Así que pongo aquí los 35 milímetros, así. Dibujo la base del tetraedro, la base, que es un triángulo equilátero, como sabemos. Así. Y así. Entonces ya tengo la base. ¿Qué ocurre? Que la tengo abatida. Pues, pero ahora la tengo que desabatir. ¿Cómo la desabatimos? Pues la desabatimos teniendo en cuenta que la figura abatida y la proyección horizontal son afines, con dirección de afinidad perpendicular a alfa 1. Por tanto, el punto O es este. Este punto está en el eje Y abatido, por lo tanto su original va a estar en el eje Y. Aquí, esta medida se ha transformado en esta. Y ahora, este vértice de aquí, ¿cómo lo hallo? Pues utilizando la afinidad. Extendemos la recta en la que se encuentra hasta que llegamos al eje de afinidad, que no es otro que el plano alfa 1 que he utilizado, alrededor del cual he girado. Unimos con
ese punto de ahí y después con el otro lado hacemos lo mismo. Vamos a nombrar los vértices para que no nos perdamos. A, B, bueno, espera, me parece, bueno, no me han dado nombres en el enunciado, así que, por tanto, O será C1, este punto de aquí que es el afín de este, porque este está en I abatida y por tanto este está en I y por tanto son afines. Ese es el A1 y me faltaría el B1 que lo puedo conseguir sin más que extender BC hasta el eje que es alfa 1 y después unimos con O que es C1. Entonces aquí ya tenemos la base del tetraedro. Tenemos que levantar sobre ella la altura del tetraedro. Para ello necesitamos primero conocer su centro, puesto que la altura se levanta desde el centro del tetraedro. Voy a hallarlo, ese centro, pero para hallarlo en proyección primero lo tengo que hallar abatido. Entonces, la manera más rápida de hallar el centro es con las alturas. Como la base es un triángulo equilátero, en el triángulo equilátero coinciden todos los centros, los dos centros, circuncentro, baricentro, incentro. Entonces nosotros queremos el centro del geométrico, por así decirlo, del tetraedro, o sea, del triángulo, que sería este. Entonces ahora tenemos que hallar la proyección horizontal de ese punto, que le voy a llamar, bueno, es que este se llama O, no sé cómo llamarle, voy a llamarle D abatido. Y ahora necesito saber dónde está D aquí. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, pues como está unido con O, por ejemplo, pues utilizo esa recta, la extiendo hasta llegar al eje de la afinidad, que es alfa 1, y una vez que estoy en el eje de la afinidad, 1 con O, y el centro tiene que estar en esa recta. ¿Con qué dirección? Pues con la dirección perpendicular a la traza, que es el eje de afinidad. Por tanto, cogemos la dirección de la traza y por el punto D hacemos una perpendicular hasta cortar a esa línea que habíamos hecho antes. Y esto sería D1. Por ahí se va a levantar la altura del tetraedro. ¿Qué ocurre? Que la altura del tetraedro, pues yo la tengo que obtener porque es un poliedro y yo debo saber cómo se consigue. Aquí se levanta la altura. Voy a hacer una línea. ¿Cómo se consigue esa altura? Entonces, si os acordáis, en un tetraedro, para averiguar la altura, había que construir un triángulo rectángulo en donde la altura, la proyección del lado sobre el plano horizontal y el propio lado, la propia arista del tetraedro, esta es la altura, formaban un triángulo rectángulo, del cual yo conozco esta medida porque es esta de aquí, conozco la arista porque me la dicen y la única que me faltaría es h, que es la que estoy necesitando ahora. Por tanto, en verdadera magnitud, aquí donde tengo dibujado la base en verdadera magnitud, voy a construir ese triángulo. Hago una perpendicular a una de las proyecciones del lado sobre el plano horizontal, que podría ser, por ejemplo, esta. Hacemos una perpendicular, no tengo sitio, como siempre, y también tengo mucha sombra. Hemos hecho una perpendicular a esta línea, que es una proyección de una de las aristas del tetraedro sobre el plano horizontal, y ahora cogemos con el compás la medida de la arista, que es esta de aquí, y pinchando en el extremo, ahí, esto, acabamos de hallar h. Lo que ocurre es que, claro, el eje Z tampoco está en verdadera magnitud, por lo tanto no podemos llevar h directamente sobre la línea en la que se encuentra, que por cierto es esta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que abatir el eje Z, haciendo lo mismo que hemos hecho con X y con Y, solo que o bien con el plano XZ o bien con el plano XY. Lo voy a batir con el XZ, por ejemplo, da igual.
para lo que necesito la traza que correspondiente al XZ, que es la alfa 2, de ese plano auxiliar que he utilizado, perpendicular ahí por aquí. En verdad podría utilizar otro si quisiese, otra perpendicular a distinta distancia, pero bueno, siempre queda mejor utilizar el mismo plano. Este sería alfa sub 2. Entonces ahora ese plano corta al eje Z aquí y al eje X aquí. Y tenemos que hacer un arco capa de 90 grados porque lo que vamos a hacer ahora es girar este centro alrededor de esa traza para conseguir los 90 grados en ZX y así tener el eje Z en verdadera magnitud y averiguar cuánto es esa altura en el dibujo. Necesitamos hacer la mediatriz para poder hallar el arco capa de 90 grados y después extender el eje Y hasta que corte con el arco capa de 90 grados para obtener el punto O, el origen de coordenadas, abatido sobre ZX. Bueno, ahí me sale el centro del arco capaz, pinchamos ahí, abrimos hasta este punto, obviamente me tiene que salir también hasta este, que no me sale, porque lo estoy haciendo, uy, si es que he pinchado en donde me ha aparecido, vale, ahora ya sí me sale. Hacemos el arco capaz de 90 grados, extendemos el eje Y hasta que corte a ese arco capaz y ese es el centro abatido sobre el ZI. Entonces, uniendo con los puntos donde corta, obtenemos Z abatido y X abatido, pero X abatido no lo necesito porque solo necesito Z abatido, que es sobre el que se miden las alturas. ¿Qué altura tengo que medir? Pues tengo que medir la que me ha salido aquí, que es esta, que es la que quiero levantar sobre la base del tetraedro, que es esta. Cogemos esa altura con el compás, bueno, qué mal se ve con las sombras, y la colocamos a partir del origen en la dirección de Z. Vamos a indicar que hemos puesto aquí H. También tendríamos que haber indicado que hemos puesto aquí 35 milímetros, porque es lo que hemos puesto. Bien, entonces, esta es la altura sobre el eje abatido, pero yo necesito la altura sobre el eje Z verdadero, por lo que tengo que hacer una perpendicular, a ver si logro ver, a el eje de afinidad, que es la traza del plano que he utilizado, por aquí hasta que llegue a Z, porque este punto está en Z abatido, luego su correspondiente está en Z. Entonces aquí lo que he obtenido es la altura del tetraedro en mi dibujo. La cojo con el compás, así, y la transporto a la línea que hice antes. Este era el centro del tetraedro, he levantado por ahí una paralela al eje Z. Aquí va a estar el vértice superior del tetraedro, por lo que esto me sobra, lo borro. Entonces ahora unimos ese punto con los vértices de la base. Me dice que tengo que marcar aristas vistas y ocultas. Eso en axonométrico pues es muy sencillo porque es muy intuitivo. Voy a coger un lápiz mejor para marcarlo. No tiene mucha punta que digamos, pero bueno. Ahí, bueno, casi lo marco mejor con el cortaminos. Tenemos que unir ese vértice con los tres de la base, con el A, el B y el C. Entonces me saldría ahí y luego con el O, que es el C. Después este sería visto también, este sería visto y claro, el oculto
coincide con el eje de coordenadas. Este es visto, bueno, estoy armando una buena ahí. Lo voy a hacer con un rotulador. Es que aparte la base donde me apoyo, esto es blando y se me hunde el lápiz. Así que lo voy a hacer con un pilot, ¿vale? Unimos ese vértice que nos ha salido con A, línea continua porque es visto, lo unimos con B, línea continua porque es visto, lo unimos con C, línea continua también, luego C con B, que es de la base ya, y luego B con A, que ya lo tenía bastante bien señalado, y la única arista oculta que tenemos en este tetraedro coincide con el eje. ¿Cómo puedes señalar como oculta una línea que coincide con el eje? Te separas un poquito del eje y la marcas como oculta. Pues ya está. Esto es todo.